Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a seguir destrozando tradiciones con un nuevo estudio titulado La Iglesia sí pasará por la gran tribulación. Antes de empezar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin perder un segundo más, comencemos el estudio. En Mateo 4, el Señor fue tentado en el desierto por el diablo mismo, en persona. Eso sucedió para darnos a nosotros, los escogidos de esta última generación, una instrucción y una advertencia espiritual maravillosa. En este estudio vamos a estudiar la relación espiritual entre la tentación del Señor en el desierto y la gran tribulación, cuando la iglesia virgen también será tentada por el mismo diablo, también en persona, porque el diablo va a venir aquí a la tierra en persona, él es el anticristo, eso está revelado en el libro de Apocalipsis, también en el desierto. Recuerden esta palabra desierto, ya que la estaremos analizando con mucho más detalle más adelante. Vámonos a Mateo 4:1. Y descubramos las maravillosas profundidades de la palabra de Dios. Mateo 4:1. Aquí es cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tentado debe traducirse probado. Llevado por el Espíritu Santo, esto es interesante. El mismo Espíritu llevó al Señor al desierto para ser probado. ¿Cuándo sucedió esto? Después del bautismo del Señor en Mateo 3:13. ¿Y por qué fue probado? Porque el Señor estaba dándonos un ejemplo de lo que enfrentaremos todos los creyentes una vez que hemos sido salvos y hemos recibido el Espíritu Santo. Vamos a ser probados por el diablo. Allí es cuando comienzan las batallas espirituales más feroces de nuestra vida espiritual. Estas batallas culminarán con la batalla final, la hora de la prueba, la hora de la tentación, en el idioma griego, que es la gran tribulación, cuando una vez más el diablo mismo, en persona, nos tentará en el desierto. Ya vamos a ver eso. Ahora, en el desierto no hay agua, pero Cristo es el agua de vida, hermanos y hermanas y amigos y amigas. Cristo es el agua de vida. Sin Cristo nadie podrá vivir eternamente. Vámonos a Juan 4:14 y dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Agua aparece 3 veces en esta cita. Opino que es una imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El número 3 significa perfección divina. ¿Qué es lo que sí hay en el desierto? Hay serpientes y escorpiones. Las serpientes y los escorpiones simbolizan al ejército de maldad del diablo en el libro de Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis 9:5, 9:10 y 9:19. No tenemos nada de qué temer ni de qué escapar. El Señor nos ha dado potestad sobre toda. ¿Cuánta? Toda fuerza del diablo. Lucas 10:18. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta cita debe traducirse: vi a Satanás cayéndose como un rayo del cielo. Satanás será lanzado a la tierra y se manifestará aquí en la tierra en persona. Eso está escrito en Apocalipsis 12, 7 al 9. Seguimos. ¿Recuerdan esas serpientes y esos escorpiones en el desierto? Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuánto? Nada. ¿Le crees a Cristo? Él dice que nada nos hará daño cuando también seamos tentados en el desierto por esas serpientes y esos escorpiones. Eso sucederá durante la gran tribulación del anticristo. Satanás es el anticristo y muy pronto se va a manifestar en persona. Se va a hacer visible al mundo entero. ¿Cuándo? Cuando sea arrojado a la tierra por el arcángel Miguel. Eso está en Apocalipsis 12:9, como ya se los dije anteriormente. Hoy en día, solo su espíritu anticristo es permitido en el mundo. Primera de Juan 4:3.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del diablo, el cual vosotros habéis oído que viene. El diablo viene, hermano, en persona. Y que ahora ya está en el mundo, en espíritu. Ya está aquí ese espíritu maligno. La manifestación del diablo será un evento que sucederá en esta última generación, en el tiempo de nosotros, la generación de la higuera, la cual comenzó en mayo de 1948, cuando Israel se convirtió en una nación soberana nuevamente, después de más de 2000 años. Esa generación ya ha cumplido 75 años de edad. Entonces, ciertamente el fin está muy, pero muy cerca. Vámonos a Apocalipsis 12 y estudiemos sobre la hora de la prueba, la gran tribulación, que la iglesia enfrentará cuando el diablo sea arrojado a la tierra. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Moradores de la tierra y del mar? ¿Qué significa esto? La tierra simboliza a todos los que duermen espiritualmente, en el polvo de la tierra, o sea, en completa humillación y confusión por parte de nuestro enemigo Satanás. Eso está en Daniel 12:2. Dormir en el polvo de la tierra es un hebraísmo, que significa humillación, hermanos. Y el mar simboliza a las naciones, Apocalipsis 17:15. Entonces las naciones, todo el mundo entero, está en completa humillación y confusión, la confusión del diablo, la gran Babilonia. Fíjense bien, dice claramente: el diablo ha descendido a vosotros. Juan describió este evento futuro como algo ya pasado, porque él fue llevado al futuro día del Señor, el cual comenzará a la segunda venida del Señor. Eso está en Apocalipsis 1:10. Entonces es muy importante entender esto, que Juan fue llevado al futuro día del Señor. Por eso describe algunos eventos que son futuros como que ya pasaron, porque él ya los vio. Él fue llevado a ese futuro, pero son eventos que todavía no han sucedido. El diablo no ha sido arrojado aquí a la tierra en persona todavía. Eso va a suceder a la mitad de la gran tribulación. Ahí es cuando él se va a presentar aquí en la tierra. Y va a venir a decir que él es el Señor Jesucristo. Ahora, la frase poco tiempo no significa miles de años, que el diablo ya lleva engañando al mundo. Esa palabra significa un tiempo diminuto. ¿Sabe cuánto tiempo va a ser? Ya lo vamos a ver. El Señor dijo que los días de la gran tribulación ya han sido acortados. Fueron acortados por el Señor. ¿Dónde está eso escrito? En Marcos 13:20. Vámonos allá. Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ¿cuáles días? Los días de la gran tribulación. Nadie sería salvo, porque el diablo nos engañaría a todos. Mas por causa de los escogidos, nosotros, que Él escogió, su iglesia santa, acortó aquellos días. ¿Qué hizo el Señor? Acortó aquellos días. El libro de Apocalipsis revela que esos días ya fueron acortados a solo 5 meses. Apocalipsis 9:5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión. ¿Se acuerdan esos escorpiones y serpientes? Cuando hiere al hombre. Estas son las langostas, el ejército de langostas destructor, que simplemente es un ejército de ángeles caídos y de hombres con espíritus malos, que van a obrar para Satanás durante la gran tribulación. Este ejército de langosta, que herirá espiritualmente, dolorosamente como escorpiones, solo tendrá 5 meses para afligir, engañar a todo el que no tenga el sello de Dios en su frente, que es en su mente. El sello de Dios es la verdad de Dios. Seguimos con Apocalipsis 12. ¿Qué vendrá a ser el diablo? Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón, el diablo, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vendrá a perseguir a la mujer Israel de Dios. De Israel natural descendieron los apóstoles y el Señor. Y del Señor brotó su iglesia, nosotros, los creyentes, los que creemos en el Salvador. Ahora todo el que cree en el Mesías es adoptado a la familia de Dios.
que es el Israel de Dios, los que le aman por medio de la fe. Seguimos. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer, pongan atención, las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Se acuerdan esa palabra, desierto? Ya la vamos a ver. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Las alas de águila representan la protección divina de Dios durante la hora de la prueba, durante la gran tribulación. El águila protege a sus polluelos debajo de sus alas. Nuestra gran águila es Jesucristo, nuestro protector. No tenemos nada que temer ni que escapar. ¿Recuerda que les dije que guarden esta palabra desierto? Esta palabra es muy interesante. La misma palabra en hebreo significa habla, discurso, y también se traduce pastorear. Vamos a ver, es la palabra H4057, midbar, que viene de 1696, viene de la palabra 1696, dabar, y también significa anunciar, declarar, hablar, proclamar. ¿Proclamar qué? El Evangelio. Eso es lo que vamos a hacer durante la gran tribulación. ¿Ven cómo Dios nos da la claridad por medio de su infinita palabra? El propósito de la gran tribulación y de nuestra tentación será para hablar y dar testimonio de Jesucristo a todas las naciones. La iglesia virgen tiene un destino marcado. Ese destino no es escapar la gran tribulación como cobardes, es batallar al enemigo al dar testimonio de Jesucristo a las naciones durante la gran tribulación. Entonces, habrá un segundo Pentecostés durante la gran tribulación. ¿Se acuerdan el primer Pentecostés? Cuando empezaron a hablar en lenguas, en idiomas, porque ahí lenguas significan idiomas, no significan sonidos extraños que nadie puede entender. Todo el mundo entendió en su propio idioma lo que se estaba hablando. Acá va a suceder lo mismo, va a haber un segundo Pentecostés durante la gran tribulación. Vámonos a Marcos 13 y aprendamos sobre este futuro evento. El segundo Pentecostés. Durante la gran tribulación seremos entregados para dar testimonio de Jesucristo a todas las naciones. Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Para testimonio a ellos. Para dar testimonio del Señor Jesucristo. Esas sinagogas son las sinagogas de Satanás, de aquellos que se hacen llamar judíos mas mienten. Apocalipsis 2:9 y 3:9. Seguimos. Marcos 13:10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero ¿cuándo sucederá esto? Durante la hora de la prueba o la gran tribulación. Seremos entregados para predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo, simultáneamente, antes que venga el fin. ¿Cómo haremos esto sin poder hablar todos los idiomas del mundo? Sigamos leyendo. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. No se pongan a meditar qué es lo que van a decir, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. El Señor mismo nos va a decir qué es lo que tenemos que hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo hablará por medio de nosotros. Y todo lo que hablemos será entendido en todo idioma del mundo, como sucedió en el primer Pentecostés, allá en Hechos 2. Este evento será el cumplimiento de la señal que se dio en Hechos 2. Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Eso está escrito en Joel 2:28 al 32. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuánta carne? Toda carne, el mundo entero. Va a oír al Espíritu Santo hablar. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que también significa enseñarán o predicarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Durante la gran tribulación y antes que venga el fin, el Espíritu de Dios hará que todo ser humano escuche y entienda el Evangelio,
pero no todo ser humano invocará el nombre del Señor para su propia perdición. Hechos 2:18, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, predicarán la palabra de Dios. Algunos enseñan que las mujeres deben callar en la iglesia. ¡Ey! ¡Shh! No hablen. Hacen esto porque no entienden que Pablo enseñó que una mujer no debe hablar en la iglesia indebidamente, indecorosamente, porque eso es indecoroso, es vergonzoso que una mujer se ponga a cotorrear, a chismear en la iglesia. Pero Pablo nunca enseñó que una mujer no puede hablar jamás en la iglesia, ya que jamás sería vergonzoso predicar el evangelio o dar testimonio del Señor en la iglesia. Dios va a usar a sus siervos y a sus siervas para que hablen y prediquen el evangelio a todas las naciones. Hechos 2:19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, símbolos de juicio. Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar aquí apagando toda la luz. Y la luna en sangre, sangre espiritual, hermanos. Todos van a ser muertos espiritualmente, todos los que no estén sellados con la verdad. Con ese engaño van a ser engañados y van a terminar adorando al diablo mismo. Antes que venga el día del Señor. ¿Cuándo viene el día del Señor? Cuando venga el Señor, a la segunda venida del Señor, cuando suene la séptima y final trompeta. No hay más toques de trompetas después de la séptima trompeta de Apocalipsis. No se dejen engañar. Entonces, habrá tinieblas espirituales sobre la tierra antes de la segunda venida del Señor. Satanás y sus ángeles caídos, esas estrellas caídas, serán arrojados a la tierra a la mitad de la gran tribulación, como ya lo leímos en Apocalipsis 12, 9 al 12, y también está en Apocalipsis 6, 12 al 13. Seguimos. Hechos 2, 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Durante la gran tribulación, todo el que escuche el evangelio en su propio idioma y reciba al Mesías será salvo, cuando el Espíritu Santo hable y predique el evangelio a través de nosotros. Sin embargo, está escrito que muchos serán despertados con estas señales sobrenaturales, pero no para salvación, sino para perdición. ¿Por qué? Porque ellos rechazarán el evangelio. ¿Dónde está una cita paralela? Daniel 12:1. Vámonos allá. Daniel 12:1 no está hablando del tiempo final, cuando las almas van a ser resucitadas, etcétera, etcétera. Daniel 12:1 está hablando de un tiempo específico, del tiempo de angustia, de la gran tribulación. Bueno, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel para arrojar a Satanás aquí a la tierra en persona, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Todo el que es de Israel de Dios está inscrito en ese libro. Ese tiempo de angustia será la gran tribulación, como está escrito en Mateo 24:21. Esto fija el tiempo de esta cita a la gran tribulación y no a la primera resurrección cuando venga el Señor, ni a la segunda resurrección después del milenio. Tenemos que trazar bien la palabra de Dios. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que es un hebraísmo que significa humillación. Un hebraísmo es un dicho simbólico hebreo. Este hebraísmo, duermen en el polvo de la tierra, significa humillación. Serán despertados cuando escuchen el evangelio predicado. Unos para vida eterna, los que reciban el evangelio, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Durante el milenio van a estar en confusión y con vergüenza. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que rechazaron al Mesías y es posible que estén perdidos ya, que se van a ir al infierno, a la destrucción final. Entonces, un ejemplo de este hebraísmo, dormir en el polvo de la tierra, está en Isaías 29:4 y también significa engaño, que eso está en Amos 2:7. El hecho de que duermen se debe entender de un sueño espiritual, como está escrito en 1 Tesalonicenses 5:6 y 7.
duermen espiritualmente. Los que reciban el Evangelio durante la gran tribulación serán salvos. Los que lo rechacen serán condenados. Allí también habrán cristianos apóstatas que habrán adorado a Satanás, el anticristo, creyendo que adoraban a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son desobedientes. Y por rechazar lo que está escrito, que primero vendrá el hijo de perdición a querer engañarnos, eso está en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4, van a ser engañados y van a ser condenados. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos somos nosotros, los que amamos a Dios y estudiamos su palabra. El diablo no nos podrá engañar. Cuando el Señor venga, seremos vírgenes espirituales. El Señor transformará nuestro cuerpo de humillación y nos revestirá con inmortalidad. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados cuando escuchen el santo evangelio. Los impíos, que no les importa a Dios, que rechazan a Dios, que no creen en Dios, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. ¿Cuántos? Ninguno. Pero los entendidos comprenderán. Lean bien. Ahí dice ninguno. Por eso ellos adorarán al demonio mismo, al creer que Él es Cristo. Todos esos impíos van a estar adorando al diablo. Y ellos van a estar felices, porque van a creer que están adorando a Dios, al Creador del universo. Y van a estar adorando a esa bestia abominable. Conclusión. Hemos visto que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, porque tiene un destino marcado. Ella será usada por Dios para predicar el evangelio a todas las naciones antes del fin. A la mitad de la gran tribulación, el diablo será arrojado a la tierra junto a sus ángeles caídos, esos demonios. Ellos se manifestarán en persona sobre la tierra, disfrazados de ángeles de luz, y engañarán a muchos. El diablo estará haciéndose pasar por Dios y estará pasando a sus demonios como ángeles de Dios, mensajeros de luz y de verdad. Pero todo será un gran engaño que Dios mismo enviará y permitirá para castigar a todo impío, rebelde y desobediente. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. Léanlo. El Señor fue tentado en el desierto por el diablo mismo y lo venció. ¿Cómo lo venció? Con la palabra de Dios. Lo mismo haremos nosotros, los siervos de Dios que hemos estudiado su palabra y estamos sellados con el sello de Dios. Todo el que adore a Satanás, así sea por ignorancia, recibirá la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 6, 17 y Apocalipsis 14, 9 al 11. Si todavía no te has disciplinado en la palabra de Dios, ya es tiempo que empieces a hacerlo, porque el tiempo de la segunda venida del Señor está muy cerca. El tiempo del fin está cerca. Ya no desperdicies tu tiempo. Estudia, disciplínate en la palabra de Dios, para que no seas engañado, para que no seas engañada en estos postreros días, porque son días muy peligrosos. Habrá mucho engaño en estos postreros días. Y muchos van a caer en esa trampa, en esa red falsa de Satanás. Muchos van a caer en su trampa, porque Él va a venir a decir que Él es Jesucristo. Ese rapto secreto enseña eso, enseña que Jesucristo viene primero a llevarnos al cielo. Eso es lo que Satanás va a venir a decir, que Él es Jesucristo y tenemos que adorarlo porque nos vamos al cielo con Él. No se dejen engañar de esa bestia. Desecha esos sueños de escapar al cielo y deja que Dios selle tu mente con la verdad. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta gran bendición de darnos tu palabra, de sellarnos la mente con tu verdad, para que cuando venga ese enemigo no nos pueda engañar. Alabado sea tu nombre, Señor amado, por toda la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en este estudio bíblico y espero que haya sido de gran bendición para ustedes. No se pierdan el siguiente estudio, porque vamos a estar documentando que Génesis 2 no es una recapitulación de Génesis 1, como enseñan falsamente allá afuera.
Hay muchas diferencias entre Génesis 1 y Génesis 2. Eso lo vamos a estar analizando en el siguiente estudio. Destrozando tradiciones con la palabra de Dios, con la espada de Dios, hermanos. No se lo pierdan. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.